Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de mayo del 2020. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Durante el desarrollo de la exposición se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, le pediría a Gustavo que inicie, digamos, su exposición. Muchas gracias. Muy buenos días. Compartimos entonces en este momento el informe de comercio exterior al mes de mayo del 2020. Empezamos observando el comportamiento de las exportaciones totales. En este sentido, las exportaciones alcanzaron los 4.262.3 millones de dólares, que versus los 5.450.2 millones representó una disminución del 21.8%. Esta disminución se ve explicada, ¿verdad?, por una reducción de las exportaciones registradas, que participan en un 74.5% del orden del 9.3%. Este mes, digamos, de mayo tuvo un comportamiento levemente mejor al que había experimentado en abril, dado que las exportaciones registradas, por ejemplo, presentaban una tasa negativa mayor en el acumulado a abril. Los componentes de las exportaciones que inciden fuertemente en esta disminución son las reexportaciones y otras exportaciones, como vemos, con caídas del 43.7 y 45.8 respectivamente. En esta oportunidad, nosotros respetamos nuevamente la metodología adoptada el mes pasado, en donde calculamos o estimamos el valor de las reexportaciones y otras exportaciones en función de una proporción del ingreso de productos bajo el régimen de turismo vía aérea. Al observar el comportamiento mensual, el valor de las exportaciones totales se redujeron en términos interanuales un 37.9%. Sin embargo, se observa una recuperación en mayo respecto a abril del orden del 15% en el caso de las exportaciones totales. Las exportaciones registradas, por su parte, tuvieron una disminución, pero mucho menor. Se puede observar que la caída interanual fue del 6.4% en esta oportunidad. También mayo tuvo un crecimiento respecto a abril del orden del 15%. Al observar las exportaciones registradas por niveles de procesamiento, ese 9.3% de la caída de las exportaciones registradas se ve principalmente explicada por una caída, digamos, de las manufacturas de origen industrial, que al caer un 26.5% inciden en este resultado un 3.1%. También las manufacturas de origen agropecuario, combustibles y energía, básicamente exportaciones de energía eléctrica y productos primarios con tasas negativas. Entre los principales productos exportados, podemos observar que en valores prácticamente solamente carnes presenta un crecimiento que en este caso es del 4.2%. Los productos principales como granos de soja, aceite, harina, siguen presentando disminuciones, pero disminuciones menores. En el caso de granos de soja, por ejemplo, con 1.000.9 millones de dólares en este periodo, disminuye un 2.2%, ¿verdad? Y recordemos que a abril la caída era del 8%, es decir, la tasa es negativa, pero menor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con aceite de soja, que cae un 14.8%, ¿verdad? Y comparado al 28.6% negativo del acumulado de abril del mismo año, ¿verdad? Otros productos importantes como energía eléctrica caen en este caso un 12.2%, materias plásticas, hilos y cables
cae en un 47.7% en términos acumulados y es uno de los productos junto con prendas textiles que se exportan bajo el régimen de maquila y que son los que están afectando los resultados de las exportaciones de las manufacturas de origen industrial, justamente como vimos en la lámina anterior. En toneladas o en volúmenes, la caída es del 8.3%, reflejando que también todos los productos presentan tasas negativas, excepto los granos de soja que ya presentan una tasa positiva en este mes en volúmenes. Y la diferencia, ¿no?, con la tasa negativa de los valores es justamente un deterioro de los precios en promedio en este periodo de enero a mayo, ¿verdad? La energía eléctrica, por su parte, presenta una caída acumulada aún del orden del 15.6%. Por su parte, carnes tiene un comportamiento prácticamente similar al mismo periodo del año anterior, donde la caída es muy leve, del 0.1% entre los principales. Al observar los productos menos dinámicos de este mes, vemos que efectivamente energía eléctrica, harina de soja, hilos de cable, seguidos del maíz y carne bovina refrigerada entre los productos menos dinámicos en este mes. La carne bovina refrigerada tuvo una disminución interanual del 26.6%. Esta es la carne que se destina principalmente a países próximos o limítrofes como Brasil y Chile. Los productos más dinámicos, sin embargo, muestran, se ve principalmente granos de soja. Es decir, granos de soja ya es el segundo mes en forma consecutiva que tiene un comportamiento positivo en términos interanuales y creció en este periodo un 22.5%, seguido de la carne bovina congelada, que es la que se destina para destinos más alejados, como el caso de Rusia, por ejemplo, de los principales destinos que tenemos, así como Taiwán y otros destinos. Aceite de soja, arroz y yerba mate entre los más dinámicos del mes de mayo. Al ver la evolución de las exportaciones de productos de carne, como vimos, tuvo un aumento en valores del 4.2%. Podemos notar que en términos mensuales también tuvo una mejora respecto a abril. La producción de carne bovina representa el 94.6% y creció en un 5.5%. Luego, carne porcina, aves y despojos comestibles todavía con tasas negativas, como vemos, del 0,5, 15,6, 14,8, y otros productos caen un 64%. Al observar la evolución por principales destinos, por supuesto que Chile y Rusia continúan siendo los destinos más importantes con el 57.5%. Se puede notar que los niveles de envíos a Chile prácticamente son similares al mismo periodo del año anterior. Rusia sí ha disminuido un poco, pero vemos también cómo Taiwán ha incrementado, así como otros destinos. Y eso se puede observar acá, ¿ve? Que los principales destinos tienen tasas negativas, pero son tasas menos negativas. Son tasas menos negativas en este caso, y que los que se habían experimentado en el acumulado del mes anterior. Por otro lado, como vimos en el caso anterior, otros destinos también está incrementándose y vemos como Taiwán, Brasil, Kuwait, Uruguay, Hong Kong, Líbano e Italia tienen comportamientos positivos, muy positivos en el caso de Hong Kong, por ejemplo, ¿verdad? En donde, bueno, estamos hablando de niveles relativamente más bajos, pero con crecimientos importantes, de $500.000 a $7.3 millones para el caso de Hong Kong, por ejemplo. Se destaca mucho Taiwán también, como habíamos visto, y probablemente esto está asociado también a los acuerdos a los cuales el gobierno había llegado recientemente también con el gobierno de Taiwán. El crecimiento es del 4.2% en valores, mientras que en toneladas hay una leve disminución del 0.1%.
Esto se ve explicado básicamente porque los valores unitarios de exportación del mercado en este periodo aumentó un 4.2%. Este aumento de los precios implícitos de la carne en su conjunto se ve explicado un poco por los mejores precios que teníamos a comienzo de año, enero, febrero y marzo. Luego fueron disminuyendo los precios en el mercado internacional, pero estas tasas se ven todavía explicadas un poco por esa razón y además también por mejores cortes de envío, y entre ellos aparece justamente Italia, Israel y Taiwán, ¿verdad? Como los destinos con los mejores precios en comparación al resto, ¿verdad? En cuanto a las tasas de crecimiento de los precios, Italia, Rusia y Taiwán con los mejores, con los mayores crecimientos, mientras tanto deterioro de precios en los envíos a Kuwait, Líbano y el resto, como podemos ver. En cuanto a las exportaciones de maquila, a mayo del 2020 ascendieron a 160 millones de dólares. Esto representa una disminución del 34.7%, inferior a los 246 millones que se había registrado en el mismo periodo del año anterior. En términos interanuales, la caída fue del 60.6%, 22 millones contra 56 de mayo del año anterior. Sin embargo, se puede observar una recuperación en mayo respecto a abril. En abril estábamos en torno a los 10 millones de dólares de exportación, y esto representa un crecimiento del 106.5% aproximadamente respecto a el mes de abril. Los hilos y cables, o sea, autopartes, siguen siendo los productos más representativos, en este caso el 35% del total exportado bajo el régimen de maquila, seguido por prenda de vestir, plásticos, cueros y el resto, ¿verdad? Esta caída en los niveles de envío está también muy influenciado por la caída histórica que se vino dando en el sector de las industrias del Brasil, ¿verdad? Que justamente había llegado el mes pasado a su pico histórico más bajo, y eso seguramente es lo que repercutió también en este resultado. Los destinos, como vemos, Brasil, el 79.5%, seguido Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Tailandia en ese orden. Respecto a los principales destinos de nuestras exportaciones, Argentina, Brasil y Chile representan el 75% de las exportaciones registradas en este caso, en donde los envíos a Argentina, que representa un 34.6%, se incrementó un 12.6%, principalmente por los envíos de grano de soja, que representa el 75.3% de todas las exportaciones a este destino. Otros productos principales se han reducido, como el caso de energía eléctrica y hilos y cables, que también afectó a este destino. Brasil, con el 32% de participación, disminuyó un 6.2%, explicado principalmente por la disminución de las exportaciones de energía eléctrica, como vimos, en un 6%, también arroz cae un 9.1%, sin embargo los granos de soja con este destino tuvieron un incremento de 208.2% ya en este periodo. Chile, por su parte, con el 7.7% de participación, disminuyó un 5.7%, principalmente por la disminución de la carne bovina en 0.4%, pero sobre todo harina de soja, ¿verdad? Con un 28.2% de disminución. Por su parte, arroz sí sigue presentando un crecimiento, en este caso el 64.4%. En cuanto a las importaciones al mes de mayo, totalizan los 3.818.6 millones de dólares. Esto representa una disminución del 20.3%, mientras que las registradas disminuyen un 19.5% y otras importaciones un 38%. Al observar el comportamiento mensual, vemos que en términos interanuales las importaciones disminuyeron un 34%. Sin embargo,
presenta mayo una mejora respecto a abril del orden del 30% en una situación similar que se da con las exportaciones totales, que en términos interanuales disminuyeron un 36.8%. Sin embargo, respecto al mes anterior crecieron también un 30%. Entre los productos menos dinámicos este mes, los teléfonos móviles encabezan, digamos, esta lista, seguidos de automóviles de turismo, aparatos receptores, de televisión, gasoil y nafta virgen. Obviamente el tema de combustible es muy influenciado por la caída de los precios que se ha venido verificando en el último periodo. Por su parte, los más dinámicos aparecen productos no habituales, como por ejemplo artículos textiles confeccionados. Estamos hablando en este caso de paños de limpieza, tapabocas y otros artículos de confección vinculados seguramente al tema de la salud, ¿verdad? Otros compuestos heterocíclicos es básicamente medicamentos. Uno de ellos, por ejemplo, el que resaltaba era la dipirona, en este caso con también comportamientos positivos. Seguido de máquinas para llenar, tapar o etiquetar botellas, que seguramente relacionado también con todo este proceso de cuidado intensivo. Y después tenemos abonos minerales y filamentos artificiales. En cuanto a las exportaciones, tanto para uso interno como para régimen de turismo, se observa una disminución en ambos casos. Las importaciones para uso interno disminuyen un 16.2% en términos acumulados, con el 79.3%, cayendo en niveles muy similares para tanto los bienes de consumo intermedios como de capital. Por su parte, sin embargo, las importaciones bajo el régimen de turismo continúan ingresando solamente en el mes, o sea, recordamos que en el mes de abril el ingreso de las importaciones bajo el régimen de turismo alcanzaron alrededor de 70 millones de dólares y en esta ocasión, en mayo, tenemos ingresos por 93 millones de dólares. Entonces, con el 20% de participación, presenta una disminución en términos acumulados del 29.9%. Al observar las importaciones por tipos de bienes, en valores hay una caída fuerte, sin embargo en volúmenes los bienes intermedios y los bienes de capital presentan disminuciones. En el caso de los bienes intermedios, muy explicado seguramente por el tema de combustibles, porque ha disminuido tanto el volumen y sobre todo los precios, y se ven acá una caída del 18.9% en el caso de los bienes intermedios. Por su parte, los bienes de consumo, que son básicamente alimentos, bienes duraderos, bienes no duraderos, presentan un incremento en el volumen, sin embargo, una caída en el valor, digamos, por menores precios que se han registrado en este periodo se da este comportamiento. Recordamos, estamos hablando específicamente de alimentos para esta. En el caso de las importaciones por niveles de procesamiento, el 19.5% de caída de las importaciones registradas se vio principalmente afectada por las caídas en manufactura de origen industrial, que incide un 15.6% sobre ese 19.5% y cae en un 19.5%. También combustibles y energía, como dijimos, influenciados seguramente también por un tema de precios, caen en un 21.8%. Productos primarios un 15.6% y manufacturas de origen agropecuario un 11.6%. Entre los principales orígenes de nuestras importaciones tenemos que China, Brasil y Argentina representan el 61.9%. El mayor origen de nuestras importaciones, China, presenta un deterioro del 23.5%, principalmente por la caída fuerte que se da en teléfonos móviles y aparatos para recepción, con leves incrementos de neumáticos entre los principales. Brasil, por su parte, el segundo origen más importante, presenta una disminución del 17.6% de sus envíos a nuestro país.
en donde 2 de los 3 principales productos presentan caídas. Hablamos de automóviles de turismo y cervezas de Malta, mientras que los abonos fertilizantes presentan crecimiento. En el caso de Brasil, si bien estos son los productos más importantes, como vemos las tasas de participación, los productos son bastante más diversificados que en el caso de China, por ejemplo, ¿verdad? Finalmente, Argentina, el tercer origen más importante, presenta una disminución de sus envíos a nuestro país del 20.8% por caídas en naftas, productos laminados de hierro y medicamentos. Con estos resultados, la balanza comercial al mes de mayo de 2020 cerró con un superávit de 443.6 millones de dólares. En resumen, las exportaciones totales a mayo del 2020 se han reducido a un 21.8%, explicado principalmente por menores envíos de harina de soja, hilos y cables, así como energía eléctrica. En cuanto a las exportaciones de carne, estas se incrementaron un 4.2% en valores, mientras que en volumen se redujeron un 0.1% acumulado a mayo. Los envíos de maquila, por su parte, se redujeron en 60.6% respecto al mismo mes del año anterior, 34.7% menos en términos acumulados, explicada en gran medida por la fuerte reducción de hilos y cables. Las importaciones totales se han reducido un 20.3% a mayo del 2020, explicado por una disminución sobre todas las manufacturas de origen industrial. En cuanto a las importaciones para uso interno y las de régimen de turismo, presentan reducciones del 16.2% y 29.9% respectivamente. Con estos resultados, la balanza comercial presenta un saldo superavitario de 443.6 millones de dólares. Hasta aquí la presentación, muchas gracias.